Todos tenemos un momento, explicó Quinn. Un momento en el que brillamos. Es instante, cuando somos lo mejor de lo que podemos ser. Del mismo modo que todos tenemos una aberración, un secreto escondido. Algunos lo llamarían perversión, aunque esa es una palabra muy fuerte, dura y poco concreta. Es una perversión hacer eso que se te da mejor, disfrutar de tu momento único. Amelia asintió sin interés, observando al hombre a través de su vaso de Sauvignon Blanc. Él mismo iba a contestar su oscura pregunta, y la respuesta que había decidido era que no. Era la fanfarria que precedía al momento crucial. ¿Iba ella a follar con él esa noche o no? Ella estaba segura de que él ya se había respondido esa pregunta también. La cena había subido a 95 machacantes, sin contar el vino y la propina. El postre había sido caro, alto en calorías, de chocolate y bastante elegante. Se habían usado taxis y se habían hecho pequeños regalos. Ella había trabajado en el departamento de préstamos en el Columbia Savings durante 9 meses, al frente del mostrador de recepción. Hombres mayores solían pedirle citas. Cuando Quinn le invitó a cenar, un encuentro durante el fin de semana, ella había sacado su expediente, había consultado los números y había aceptado. Todas las chicas de la oficina lo hacían. Quinn conducía un Jaguar XJS y era promotor de apartamentos de lujo. La parte de la cena había acabado hacía 2 horas. Ahora tocaba su casa. Cuando tus ingresos llegan a las 6 cifras, no existe eso de la violación durante una cita. Amelia tenía herpes. Esa noche lo tenía inactivo. Mejor cerrar la boca. Era como una compensación. Amelia tenía el convencimiento de que nunca se había acostado con bisexuales o drogadictos que se pincharan, y lo cierto era que le daba miedo coger el SIDA de la misma forma incierta que temía que le aplastara un autobús en un cruce. Podía pasar, pero no era probable. No existía forma en el mundo de que ninguno de ellos se pudiera colocar un condón en la boca, así que todo era puramente retórico, ¿no? Los ojos grises y acuosos de Quinn destellaron mientras soltaba un rollo sobre aberraciones y momentos especiales. Seguramente era por el vino. A Amelia le había tocado hace media hora. Una nube confusa de vino la había puesto a flote y le permitía captar la voz de Quinn mientras miraba más allá de él. Asentía y emitía sonidos inarticulados en el momento justo que le hacían creer que le estaba escuchando. Amelia había desconectado y se sentía a gusto. Inspiró profunda y lánguidamente, mientras lo mantenía al otro lado de su copa de vino, y contuvo una risita que crecía en su interior. Oh, vaya que se sentía a gusto. A la deriva de una mullida almohada de neuronas gasificadas, miraba más allá de él, a través de él, de la misma manera que miraría cuando él estuviera sobre ella, gruñendo y sudando, y creyendo que la había seducido. Igual que ahora, creía que le estaba prestando atención. Ella rebobinó hasta la última frase que se había preocupado en recordar y actuó en consonancia. Yo tengo una aberración, dijo, añadiendo una brillante sonrisa, y jugueteó con un largo rizo de su cabello cobrizo. Sabía que resultaba bastante adorable. Su interés se disparó, demasiado ansioso. ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad? Él colocó su copa de vino sobre el tablero de cristal de la mesa y se inclinó hacia adelante, suplicándole que le contara. Ella jugó con él, como un gato con un ratón. Solo es una tontería, dijo. Mírame las piernas, le ordenó con el pensamiento. A través del tablero de la mesa, él miró cómo entrecruzaba las piernas. El roce de las medias le hizo enrojecer. Su mente se precipitó hacia adelante en el tiempo, hacia el revolcón.
Por favor. Vamos. La voz de Quinn era tan culta, su tono tan paternal, estaban perdiendo el control, y ella podía olerlo. Amelia esbozó una sonrisa infantil y matadora que hizo un blanco perfecto. Bueno, vale. Se levantó, una mujer delgada y grácil de 34 años, que luchaba duro para mantener lo que tenía y no tenía nada que demostrar a sus esfuerzos, excepto su estúpido trabajo de nena mona en Columbia Savings. Había un alto jarrón de lirios sobre una mesita antigua cerca de la chimenea. La luz de las llamas dulcificaba todo el cristal y las piedras de cromo escandinavos de la sala, y bailaba en los altos ventanales que formaban dos de las paredes del nido de águila que tenía Quinn en el 8º piso. Él mantuvo su mirada en ella. El fuego también estaba en sus ojos. Coqueta hasta la médula, Amelia mordió la delicada seda de lirio, masticó, tragó y le sonrió. El rostro de Quinn se hinchó de placer. Sus ojos de viejo se aclararon. «Desde que era una niña», dijo Amelia. «Quizá porque vi a mi gato Sterling comiendo hierba. Me gusta el sabor. No sé, solía pensar que la vida de las flores se añadían a la mía». ¿Y esta es tu aberración? Vaya. Quinn se levantó de la silla para cubrir la distancia que había entre ellos dos. Era evidente que su erección le estaba haciendo meter la pata. Amelia bajó los ojos al notarlo, desconcertada, y se comió otra flor. Había informado puntualmente a Quinn de que había muchas flores que le gustaban, y él y su visa de oro habían proporcionado un arco iris de colores. Por todo el apartamento había rosas de largos tallos, ramos de claveles, de crisántemos y más. Quinn encontró la imagen de Amelia comiendo flores, increíblemente erótica. Con un susurro, repitió su nombre. Era su momento de lanzarse a fondo. «Déjame que te enseñe mi especialidad, querida Amelia, mi aberración». Ya la habían atado antes, hasta ahí como si nada. Quinn empleó pañuelos de seda para sujetarle los tobillos y las muñecas a los postes de caoba de la cama con dosel. Con un cuchillo largo y curvado, y con mango de ébano, le rasgó el vestido de arriba a abajo. Sobre las cumbres de color vainilla de sus pechos, el murmuro de promesas de prendas más caras como sustitutas. Las manos perdieron su sofisticación y se volvieron torpes, con la típica urgencia masculina. Le rasgó las medias hasta las rodillas y la manoseó para comprobar si estaba tan húmeda como en sus fantasías. Y entonces ya la estaba penetrando. Amelia se sacudió y fingió un orgasmo. El asunto duraría un momento, nada especial. Él se retiró, aún erecto. «No tengas miedo», le dijo. Ella casi se había dormido. Esperaba que él volviera a usar el cuchillo, que le rozara los pezones con la fina hoja o que jugueteara con los nervios, fingiendo peligro. En vez de eso, de un compartimiento en el cabezal, sacó una máscara de látex, adornada con piezas de cuero, hebillas y brillantes cremalleras doradas. Ella estuvo a punto de reír, protestó. La máscara le cubrió la cabeza como un guante grueso demasiado apretado. Se parecía a la sensación de quedarse atrapada al sacarse un jersey de cuello alto, solo que ese material no era poroso. Sus pulmones se pararon por el pánico hasta que esa cosa estuvo bien colocada, y ella pudo tragar aire por la nariz y por las aberturas de la boca. Entonces, Quinn continuó penetrándola con más urgencia. Solo se detuvo para cerrar las cremalleras de los agujeros de la cara. El miedo brotó en el pecho de Amelia, se convirtió en una bola de fuego. Aspiró una enorme bocanada de aire, antes de que él le cerrara la cremallera de la nariz, y malgastó aliento haciendo maullidos incomprensibles contra el agujero de la boca. No le podía contar sus problemas congénitos de pulmón,
que a veces respirar le resultaba costoso. Cuando el tiempo no acompañaba, tenía que medicarse para poder respirar. No lo había comentado en la cena. Habían estado demasiado ocupados, con aberraciones y primeros momentos, y comiendo flores. Lo único que ella podía sentir en ese momento era una lenta explosión en el pecho y un rítmico golpeteo allá abajo, dentro y fuera. Comenzó a arquearse y a tratar de alzarse, sacudiéndose. Quinn disfrutaba con cada segundo, empujándola lujuriosamente, a pesar de su repentina falta de lubricación. La fricción desapareció cuando él se corrió dentro de ella. Jadeando, se tambaleó hacia el cuarto de baño. Cuando regresó, Amelia no había cambiado de posición, y Quinn acabó notando que ya no respiraba. A veces ocurría eso, pensó, el verdadero precio de la pasión. Por muy aberrante que fuera, pero ella aún seguía húmeda y perfectamente colocada, así que decidió repetir. Resopló sorprendido cuando ella comenzó a moverse de nuevo. Él comenzó a gemir y comenzó a empujar, rígido y resbaloso, a un ritmo veloz. Eso era. Se había desmayado. A veces ocurría eso también, el orgasmo. Las dejaba en blanco durante un rato, se despertaría de lo más caliente y recuperaría su minúscula cabeza de secretaria. La mandíbula de Amelia se retorció en un ángulo ridículo y arrancó de un mordisco el morro de cuero de la máscara, desde dentro, dejando un agujero. Una gota de sudor de Quinn cayó para mezclarse con la sangre que machacaba los dientes de Amelia y el vómito que le llenaba la garganta. Y antes de que Quinn pudiera entender lo que había creído ver, Amelia le arrancó la nariz de un mordisco. Quinn pensó en aquella locura de mierda que había visto en las noticias, ataques caníbales en la costa este. Algún científico loco había afirmado que los muertos estaban reviviendo y comiéndose a la gente viva. Todo era una estupidez de la gran manzana. Pero ahora le pasó a Quinn por la cabeza, porque Amelia le había arrancado la nariz de un mordisco y estaba masticándola y comiéndola. La garganta se le inundó de las burbujas de color rosa de la sangre que inhalaba. Hizo un ruido líquido de gárgaras mientras trataba de retroceder, de apartarse de ella, de largarse lo más lejos posible de esa lunática, pero ella lo tenía bien agarrado por sus partes. Entonces Quinn fue capaz de gritar, y lo hizo porque sintió que las paredes de la vagina aumentaban la presión, estrechándose alrededor de su miembro. Cuanto más trataba de salir, más le costaba moverse. Había oído de hombres que se habían quedado atascados en botellas de esa manera. No puedes comprimir un líquido. La sangre es un líquido. Su parte estaba atascada sin remedio. Se lanzó salvajemente contra la cama, con la sangre borboteando desde la caverna que tenía en el rostro. Comenzó a pegarle puñetazos a Amelia, pero ella ya no sentía nada. Cuando notó que el músculo le succionaba con más fuerza, como si fuese un alambre, comenzó a gritar con voz ahogada. Ninguno de sus vecinos le prestaría atención. En el piso de Quinn, los juegos raros, las aberraciones, eran el menú habitual. Repentinamente liberado, cayó hacia atrás. La sangre caía por todas partes, estropeando la moqueta y borboteando desde su entrepierna. Vio cómo el apéndice de su hombría, aún tieso, desaparecía dentro del brillante abismo rojo entre las piernas de Amelia, y se sintió superado por la imagen de verlo tragado entero por el orificio que lo había arrancado. Quinn cayó al suelo y siguió gritando hasta que la rigidez lo cubrió. Amelia tardó media hora en roer sus ataduras. Pasó otra hora y media comiéndose a Quinn. Durante ese banquete, la vida de Quinn abandonó su cuerpo. Las extrañas radiaciones mencionadas en las noticias hicieron su trabajo. Para entonces, no quedaba lo suficiente de su cadáver para alzarse o caminar, o para comerse a alguien. Los trozos que quedaron por el suelo sintieron las primeras punzadas de un hambre nueva, sobrenatural e insaciable. El destrozado vestido de Amelia cayó, tambaleándose de un lado a otro. Amelia encontró el camino hasta la sala en la que habían cenado cuando estaban vivos.
Chispas de recuerdos saltaban por la materia muerta de su cerebro y se evaporaban definitivamente. Comenzó a comerse las flores de los jarrones, sin prisa por comenzar su ronda nocturna. Las flores estaban vivas, pero iban muriendo a cada momento. Ella se apoderaba de su vida. Cuando Amelia se detuvo, todos los ramos estaban desnudos. Finalmente, Amelia encontró el camino hasta la puerta y salió al mundo en busca de otros de su nueva familia. Nunca volvería a ser tan hermosa. Ese era su momento, como había dicho Queen. Se fundió entre las sombras, un cuerpo desnudo con la piel color crema, muy llamativo, con pétalos de flores cayéndole de la boca, ocres, malvas, rojos.